¿Todo el mundo me escucha bien? ¿Estoy un poquito afectado? Sí. ¿Todo el mundo me escucha bien? Ok. Mi hermano, vamos a continuar. Hace 2 semanas atrás estábamos hablando sobre Jesús y la ley. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de eso? Jesús y la ley. Estábamos comentando que Jesús no vino a borrar, no vino a borrar la ley, sino vino a ¿qué? A cumplirla, ¿verdad? Y estábamos estudiando el libro de Mateo. Vamos a estar por ahí también. El libro de Mateo, capítulo 5. Del versículo 17 al versículo 20. Mateo capítulo 5, del versículo 17 al versículo 20. Y estábamos ahí sacándole el jugo a esa escritura. No sé cuántos de ustedes se acuerdan, pero comenzamos con no penséis que he venido para abrogar la ley, pero abrogar quedamos que era que he venido a destituir, que he venido a borrar la ley, sino que he venido a cumplirla, dice la palabra, ¿verdad? Y entonces continuamos hablando sobre ese mismo tema, ¿verdad? Continuamos hablando sobre ese mismo tema y fuimos casi línea por línea tratar de explicar qué era lo que el Señor quería decir cuando estábamos hablando de eso. Si no me equivoco, nos quedamos en lo último que hablé de Romanos capítulo 10 versículo 4, porque el fin de la ley dice que es Cristo. Y dije que la palabra fin significaba el propósito, ¿verdad? Que él no vino a borrar, sino que él vino a cumplir la ley. Él vino a hacer absolutamente todo lo que los profetas dijeron. ¿Se acuerdan que desde Salomón hasta dónde? Hasta Juan, ¿verdad? Todos los profetas que hablaron, todos hablaban de quién? De Cristo, de la venida de Cristo. Todo se apuntaba a quién? A Cristo, ¿verdad? Y estamos hablando también que los fariseos, ¿verdad? Que aquellas personas que leían las palabras dentro de la sinagoga, ¿qué hacían? La distorsionaban, ¿verdad? Para tratar de ¿qué? De confundir al pueblo. Mientras estaba estudiando un poquito más a fondo, hoy vamos a estar hablando un poquito más de eso, ¿verdad? Vamos a estar hablando cómo es que estas personas hicieron esto. ¿Por qué fue que lo hicieron? ¿Verdad? Y nos quedamos, ¿verdad? En el versículo, déjame ver, donde dice, hasta que pase el cielo y la tierra. En el 18, está por ahí. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra. ¿Están conmigo? Ok, ahí vamos a estar estudiando hasta que pase el cielo y la tierra, ¿verdad? El cielo y la tierra es una expresión que significa ¿qué? Vamos a ver. Que significa todo lo que cambia significa. Como que no tiene final, que es para, como nunca. ¿Verdad? La palabra de Dios nunca va a terminar, ¿verdad? Nunca va a terminar. Alguien que me busque el libro de Lucas. Voy a empezar contigo por acá, Ángel. Lucas capítulo 16, versículo 16 y el versículo 17. Lucas 16, 16, 17. Sí, Lucas capítulo 16, versículo 16 y versículo 17. Amén. Amén. Padre Dios del Espíritu Santo. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Que se frustre una tilde de la ley. La ley y los profetas eran hasta Juan, ¿verdad? Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Lo que Jesús dice en Mateo 24:35 es semejante a esto. Búscame Mateo 24, ahí mismo, Tino, perdón. Mateo 24, versículo 35. Versículo 35. El cielo y la tierra pasarán,
Eso hay un corito. No pasará. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene vida. Eso no va a morir. La palabra de Dios es, ¿qué? Infinita. Él dice, podrá pasar todo esto. Podrá pasar el cielo, podrá pasar la tierra, pero mi palabra nunca va a pasar. Mi palabra va a continuar, mi palabra va a seguir creciendo, ¿verdad? Y en estos textos y en otros se afirma que la palabra de Dios, o sea, la ley de Moisés, de los profetas, los salmos y el evangelio, tiene que cumplirse todo lo que ahí está escrito. Por eso cuando el Señor vino a la tierra a cumplir sus propósitos, cuando leía la escritura, decía, como escribió Isaías, esto lo vine a cumplir yo hoy. Los fariseos se enfogonaban cuando él decía eso, porque ellos no podían entender que él era el que venía a cumplir todas y cada una de estas cosas, y creían que lo que decía era lo que estaba faltándole a la ley de Moisés. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que también dice que la escritura no puede ser quebrantada. En Juan capítulo 10:35 dice, la palabra no puede ser quebrantada. La palabra no puede ser rota, no puede ser desechada, no puede ser, ¿verdad? Y continúa diciendo en Mateo 5, ese mismo versículo 18, dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Escuche esto, la jota significa la letra hebrea yod. La J significa yod. ¿Ok? Y corresponde a la I, a la vocal a la I. Dice que es mucho más pequeña que las otras letras hebreas. Y dice, el tilde denota una proyección muy pequeña en la esquina de ciertas letras griegas, que las distingue entre otras que son redondeadas. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Si está diciendo ni una J, está hablando de la I, minúscula, pequeña, ni el tilde, que estamos hablando que son cosas pequeñas, y está diciendo que nada de esto podrá pasar, nada de esto va a cambiar. Toda la expresión se ha comparado fácilmente con el dicho, el punto y la I, ni el palito de una T, nada, porque todo se va a cumplir, todo se va a cumplir. Obsérvese que Jesús nos repite la palabra profetas en el versículo 18. Hay una anotación ahí, el Señor no pone la palabra profeta en el versículo 18, por lo tanto es importante recordar que la palabra ley en ese versículo, ¿ok?, no se limita a los primeros 5 libros, el Pentateuco, como nosotros le llamamos a los primeros 5 libros, ¿ok?, sino que cuando se está hablando de la ley, se está hablando del Antiguo Testamento, ¿ok? O sea que cuando se habla de la ley, no está hablando de los 5 versículos, ¿verdad? No está hablando, perdón, de los 5 versículos, de los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? El Pentateuco, sino que está hablando del Antiguo Testamento completo, ¿ok? Es importante eso. ¿Okay? La palabra ley no se limita a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, sino que se refiere al completo Antiguo Testamento. Frecuentemente la palabra ley se usa en este sentido, todo el Antiguo Testamento. Le hacen, por ejemplo, Juan capítulo 12, versículo 34. Búscame Juan capítulo 12, versículo 34. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Mira lo que está pasando. Mira lo que el Señor está diciendo. Le respondió la gente, nosotros hemos oído que la ley es el Cristo que permanece para siempre. Entonces está diciendo, pero ¿y por qué está diciendo que tiene que ser levantado? ¿Por qué está diciendo, perdón, dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? No conociendo que el Señor es el que venía a cumplir la profecía que ya se estaba moviendo. ¿Entiendes? Entonces vamos a buscar allí mismo en el libro de Juan, mami,
capítulo 15, versículo 25. 15, 25. Hermano, ya mismo vamos a pegar esto con crédito, no se me entiende a nadie. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Entonces, ¿qué está pasando? La ley, acuérdense, cuando estamos hablando ahora de la ley, estamos hablando de que del antiguo ¿qué? ¿Ok? Entonces está diciendo, los profetas dijeron que no iban a ¿qué? A aborrecer. Los profetas dijeron que no iban a aborrecer. Y es lo que está diciendo, es lo que está diciendo, me perdí, 25. ¿Okay? Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. En el Antiguo Testamento, lo que los profetas dijeron, los que escribieron ahí hace mucho tiempo atrás, que yo estoy cumpliendo hoy. ¿Ok? Una más, Primera de Corintios, Carmen, toca a ti, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 21. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 21. Y dice la palabra de Dios: en la ley está escrito, por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aún así me escucharán, dice el Señor. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré y a este pueblo y nadie me oirá. ¿Alguien escuchó a Dios? ¿Alguien escuchó a Cristo cuando Él vino? Él vino, la palabra dice que Él vino a su pueblo. ¿Y qué hizo su pueblo? Lo rechazaron. Él vino y habló en otras lenguas, le habló en sus propias lenguas. ¿Y qué hizo el pueblo? Le dio la espalda. No creyeron en Él, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Jesús dice que toda la ley seguirá en vigor hasta que ¿qué? Hasta que cumpla. Por eso es que cuando leemos, ¿verdad? Mateo capítulo 24, si no me equivoco, cuando están pasando todas estas cosas que tú lees, lo que el Señor dice ahí, todo lo que va a ocurrir. ¿Cómo? 24:25. No, las señales del fin, exacto. Ese es Mateo 24, ¿no? Sí, el capítulo 24. O sea, que cuando nosotros leemos que todo lo que va a pasar, es que todo eso se tiene que cumplir antes de que el Señor venga. Por eso es que nosotros sabemos que el Señor está pronto a venir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la Biblia, esperamos, esto ya está pasando, mira los tsunamis, mira los terremotos, mira esto, mira lo otro, mira las guerras, mira esto, nación contra nación. Ya es ahí donde uno puede decir, ¿tú sabes qué? De esta, y estoy hipotéticamente, de estas 20 cosas que menciona el Señor ahí, casi ya 15 se han cumplido. ¿Verdad? Pues mira, el Señor está pronto a venir. El Señor está pronto a venir porque dice que cuando se cumpla absolutamente todo lo que está en la Escritura, todo lo que está en la ley, Él vino ¿a qué? A que todo se cumpliera en la ley. ¿Ok? Hasta que todo se haya cumplido. Es el próximo de Mateo capítulo 5. A ver, estoy en el 18. ¿Verdad? Hasta que todo se haya cumplido. Las personas, los indoctos, que son las personas que no tienen conocimiento, e importante, ¿se acuerdan que estábamos diciendo que tuercen el texto también, diciendo que la ley de Moisés seguirá en vigor hasta que pase el cielo y la tierra? Eso es mentira. La ley no está, está en vigor, pero el Señor vino a cumplir la ley. El Señor vino a que todo lo que está escrito en la ley pasara, porque de Él fue que se escribió la ley. Él era el ejemplo, Él era a quien ellos estaban usando para escribir la ley, ¿verdad? Tales intérpretes ponen el punto final después de la palabra ley y hacen caso omiso del resto del verso que dice hasta que todo se haya cumplido. ¿Cuántas personas a veces no usan la Escritura, la palabra de Dios, y solamente usan una parte de la Biblia y después todo lo demás como que lo dejan, porque lo usan a su conveniencia? Y entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que hay personas y hay pastores que usan la palabra de Dios ¿para qué? Para su conveniencia. Y hay religiones que usan la palabra de Dios para su conveniencia, ¿verdad? No entendiendo que hay mucho más allá, que si leen a lo mejor 1 o 2 versículos más abajo, te dice qué es lo que eso significa, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto? ¿De qué es lo que estamos hablando? ¿Verdad? Pero solamente usan ¿qué? Ah, no, ese versículo me dice esto y por ahí yo me voy.
No, mi hermano. Hace una secta de esto. Exacto. Y ahí se quedaron, no cambian sus maneras, ¿verdad? Compárese, déjame ver, Mateo, ¿con quién me quedé? Hermes. Mateo 1:25 dice. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Fíjate aquí, esto es algo sumamente importante. Algunas religiones usan, pero es que María se casó y esto y lo otro, pero la palabra es clara, porque la palabra dice que ¿qué? Que no la que conoció. no la conoció. El conocer significa que cuando fueron hombre y mujer, él no la tocó. No hubo relación íntima entre María y José. Hasta que, ¿qué dice? Hasta que nació. Hasta que nació. Entonces, ¿qué pasa? Que usan eso. No, pero estaban casados, pero esto, pero lo otro. Entonces, ¿qué pasa? No es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque, adiós, ¿cómo va a ser posible que este hombre no lo haya tocado en tanto tiempo? ¿Cómo es? Entonces ponen la palabra de Dios en duda y la tuercen. No es el Hijo de Dios, ¿por qué? No, porque ella estaba casada con José. Hermano, mi Biblia dice, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo. Exacto. Que le puso por su nombre. O sea, Jesús. Ese es un problema que está viendo ahora, hermano. Y esa es la pregunta que me hizo ahora mi hija. Me dice, mami, están diciendo que la Biblia no fue inspirada por Dios porque fue hecha pasó por muchas manos. Y yo le digo, ese es el problema. Le digo, mira, que las Biblias las han traducido y les han puesto la letra para que las entendamos y así ni siquiera le quieren entender. Exacto. Le digo, no es que no sea inspirada por Dios, el hombre ha tratado de explicarla para que le entendamos al verbo y al entendimiento, al idioma y a lo que podamos hablar. Le digo, pero ahí está. Entonces, todo me gusta y dice, no tuvo relaciones conyugales. Exacto. Eso es para aquellas personas que a lo mejor, porque mira, algo que nosotros tenemos que entender es que, y esto pasa también, por ejemplo, en la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea, todos los libros que se escribieron con las instrucciones de cómo hacer su trabajo, es lenguaje de un 5º grado. O sea, toda persona que lee ese manual se supone que entienda todo lo que ahí se dice. O sea, por una cuestión diferente, fuera diferente, si la Biblia estuviera escrito por doctores, ¿verdad?, que tienen 16, 20 años de estudio, que ponen palabras así de grandes, ¿verdad?, y uno no los puede entender, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que han venido gente y han hecho, mira, esto es lo que significa es esto, y entonces lo que yo escribí que no la conoció, pues entonces déjame ponerlo un poquito más explícito para que las personas puedan entender. Fue que no tuvo que relaciones íntimas con su esposa, hasta que ¿qué? Hasta que dio a luz. ¿Ves? Y eso es importante. Entonces, hay personas que usan la Biblia exactamente de esa manera, ¿verdad? La tuercen, no, pero si estaban casados, pues sí, ¿verdad? Uno piensa, pues una persona casada pues tiene comunión, tienen encuentro, ¿verdad? Pero eso no pasó en este caso, porque la palabra lo dice. Entonces tenemos que irnos por lo que dice la palabra. Pero hay veces que las personas le ponen un punto, se acabó ahí, no quieren seguir leyendo, ¿verdad? ¿Para qué? Para a lo mejor borrarle la mente, a lo mejor cambiarle su manera de pensar, a lo mejor tratar de confundir a alguien. Ángel. Acuérdate, pastor, que por más que uno trate de aclarar a alguna gente, y hay gente como le está diciendo latino que están destinados a perder, por más que tú le hables de la Biblia, le diga, le explique, lo van a entender. Lo van a entender de otra manera. Seguro. Eso es así, ¿verdad? Entonces, déjame ver por dónde me quedé, ¿verdad? Dice la expresión hasta que no tiene sentido para los falsos maestros. Jesús no dijo que la ley seguiría en vigor hasta que pasen el cielo y la tierra, sino que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿cómo seguirá en vigor la ley y los profetas aún después de ser cumplidos todos los tipos y todas las figuras y todas las profecías? ¿Se acuerdan que les hablé de la palabra ayo? ¿Se acuerdan del ayo? ¿Alguien se acuerda del ayo? Era
la persona encargada de la custodia o de la crianza de un niño. ¿Verdad? La nana, exacto. La nana. Entonces, ¿qué pasa? Que el ayo sirvió para llevar a los judíos a Cristo después de hacer esto. ¿Qué haría? Habiendo hecho esto, terminó que su obra. Después que los gentiles y las demás personas, los judíos, llegaron a los pies de Cristo, se cumplió, porque eso era lo que Él, ¿qué quería? La salvación para ellos. ¿Ok? Eso era lo que ellos querían. ¿Ok? Entonces vamos a continuar ahí en el mismo versículo, creo que vamos al 19 ahora, si no me equivoco, donde dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, ¿están ahí más o menos? Amén. Sí, Mateo 5, estamos estudiando esos versículos. 5:19, perdón. 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, pero ¿qué dice después de eso? Muy pequeño. Esto es otra cosa, ¿verdad? Esto es otra cosa. Mira, Jesús era amigo fiel de la ley de Moisés. Es muy importante observar que Jesús no se oponía a la ley de Moisés, sino que la apoyaba, la practicaba e insistió que sus discípulos que hicieran, la practicaran. Porque aquí mismo te lo está diciendo de ninguna manera, de manera que cualquiera que quebrante uno de sus mandamientos, le está diciendo no quebrante ninguno de los mandamientos. ¿De qué mandamientos estaban hablando? De la ley. Entonces está diciendo a sus discípulos, no quebrantes ninguno de los mandamientos. Ninguno de los mandamientos. Cuando estaba leyendo esto y estudiándolo para esta noche, me dio intriga esto. Mira esto. Jesús no denunció la ley de Moisés, sino que la enseñaba, la enseñanza de los escribas y los fariseos. Mira esto. Los escribas y los fariseos. Ustedes han oído personas decir, ay, es que es una mentirita blanca. ¿Han escuchado decir eso? Ustedes están dividiendo lo que es un pecado. Están poniendo, un asesinato es como un pecado grande y una mentira blanca, ¿verdad? Para aquello, pues bien. Pero ¿cuántos sabemos que pecado es pecado? Entonces, ¿qué pasa? Que los fariseos y los escribas, nótese lo que dice en ese versículo. Dice muy pequeña. ¿Por qué hace el Señor la denotación de que es muy pequeña? Déjenme explicarle. Porque los fariseos y los escribas dividían los pecados. Para ellos habían pecados pequeños y habían pecados ¿qué? Grandes. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor es sabio. Entonces, cuando está hablando con los discípulos, le dice que ni de estos ni los muy ¿qué? Pequeños. Ni los muy pequeños les está diciendo, ¿ok? Ni los muy pequeños, así enseñen a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Después vamos a entrar en todo eso, ¿ok? Pero mira, vamos a ver el versículo, espérate, estoy por aquí. Mateo, aquí, ¿dónde me quedé? Néstor, creo que te toca a ti. Mateo, capítulo 16. Mateo 16, versículo del 5 al 12. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, perdóname. No, capítulo 16. 16:5. Ah, 5, perdón. 16:5. Ah, ok, perdón. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, cuántas canastas recogisteis? Y de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis?
¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahí está. Esa es la clave. Mira, vamos a poner esto en prospecto. El Señor se monta, le dice, no te olvides del pan y levadura. Levadura. Pasando aquí. Digo, ¿por qué nos dice esto? Ustedes van a cuestionar. Entonces el Señor dice, pero espérate. Ustedes están olvidando del milagro que yo hice. Yo cogí 7 panes y los multipliqué y sobraron canastas. Y no le di 4,000 panes y 4,000 pesos. Espérate. Y entonces dice, no, yo no estoy hablando de comida. Yo estoy hablando de qué? De la doctrina. Yo estoy hablando de lo que están enseñando estas personas. ¿Por qué? Porque estas personas enseñan lo que es conveniente para ellos. Estas personas son las que están cambiando absolutamente toda la escritura. Ellos están haciendo un revolú con la escritura. ¿Para qué? A conveniencia de ellos. Están haciendo todo eso por ellos. Y entonces, ¿qué pasa? Lo mismo pasa hoy día. Por eso es que estábamos hablando que hay personas que usan la escritura de la manera incorrecta, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando el Señor iba a la sinagoga, cuando el Señor iba a leer la escritura, mi hermano, si la escritura fue inspirada por su Padre, ¿quién va a saber más de la escritura? ¿Cristo o los fariseos? Cristo. Entonces, cuando Cristo leía la palabra, la explicaba para que la gente pudiera entender. Pero a los fariseos no les gustaba eso porque no era conveniencia de ellos. Por eso fue que se le tiraron. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, por eso era que ellos no podían entender, porque ellos vivían una vida loca. Ellos vivían una vida, y luego vamos a entrar en eso, donde ellos decían, tú sabes qué, hagan esto. Ellos predicaban bien, pero entonces hacían todo lo contrario a lo que ellos estaban predicando. Es como yo venir aquí, darle un estudio, y tan pronto yo salga de aquí me meten en una barra. ¿Están entendiendo? Entonces yo no puedo hacer eso. No puedo. Yo tengo que vivir mi testimonio de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero en ese tiempo estas personas eran gente de poder. Eran maestros de la ley, ¿verdad? Y se creían lo todo. ¿Ven? Pero entonces ellos abusaban de su poder. ¿Estamos entendiendo más o menos por dónde andamos? Okay, hay un buen ejemplo de eso y es la película del libro de Eli, que los malos están buscando a él para tener la Biblia, porque con eso pueden controlar a la gente. Y es lo que pasa mucho el día, que usan la Biblia como para controlar, tener la gente ciega. Sí, pero como usted dice, a conveniencia, solamente se expresan a la manera de ellos, de la conveniencia de ellos. Es que ellos hacen lo que ¿verdad? Hermano, vamos muy lejos, porque eso es para Semana Santa. El católico lamentablemente, vive una vida de engaño, porque los curas, yo estuve en un convento, ¿no? Y ellos se meten su tibón en Viernes Santo y todo el mundo comiendo pescado. Y ellos metiéndose en un tibón. Sí, comiéndose el steak que está diciendo. Susi. Pastor, ahora que habla eso de la Biblia, allá en Costa Rica, donde nosotros vivíamos, a una cuadra de la casa, había una bruja. Y ella usaba la Biblia. Usaba la Biblia. Y ella aconsejaba bajo la Biblia. Y eso ella decía, porque ella le dijo a mi papá, ¿tú eres pastor? Y ella le dijo, sí. Consígueme una Biblia cristiana. Y mi papá le dijo, ¿para qué? Dice, porque tengo la católica y necesito una cristiana para yo dar consejos. Es que esa gente se la sabe. Porque ahora mismo, si nosotros venimos a ver, Lucifer se sabe la Biblia, ¿verdad? De rabo a cabo, pues se la sabe. ¿Entiendes? ¿Vas a decir algo? Hay una parte donde dice la Biblia que el mismo Dios a mucha gente le dio ya una mente reprobada para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Es eso lo que
dice que lo mismo que dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Es lo mismo, mucha gente se le habla y se le dice, y saben lo bueno y saben lo malo, pero prefieren mejor escuchar lo que les convenga. Exacto. Rosa, ahí mismo el 16, el versículo 23. Pastor, ¿puede repetir, perdón? El 16, así mismo, ese mismo capítulo, pero el 23, versículo 23. ¿Ya? Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y es ahí donde quiero llegar. Los fariseos hacían lo que le convenía al hombre y no de acuerdo a Dios. Era por eso que ellos buscaban la manera de que y por eso es que ellos decían este pecadito pequeño y este pecadito grande. La Biblia no distingue, pero los hombres hacen eso. ¿Qué pasa? Por hablarlo así de los católicos, ¿verdad? Padre, que mentía, pues dite dos o tres Ave María. Entonces, pero se tiene uno que puede escribir un libro, ¿y qué hace? No, 25 Ave María con 20 y tantas, con 23, ¿por qué? Porque de acuerdo a qué? Al pecado. Chequéame que ya no se haya caído. Bastante duro. De acuerdo al pecado, entonces la penalidad que le dan, ¿cómo es que se llama eso? El significado, el tamaño, lo que sea. ¿Por qué? Porque hacen lo que es conveniente para el hombre. ¿Ok? Estamos más o menos ahí. ¿Okay? Exacto. No, pero más seguro yo no conocen eso. O no lo entienden. No lo entienden. O ponen puntos donde no se acaba la oración, ¿verdad? Esas son vanas repeticiones. ¿Está todo bien? Okay. Estaba en conflicto continuo con ellos porque él explicaba el verdadero, cuando dice él, está hablando de Jesús, Jesús explicaba el verdadero significado de la ley. Él decía, esto es lo que esto significa, pero los fariseos, como no era de su conveniencia, no lo hacían así. ¿Okay? Vamos a ver. Ok, uno de estos mandamientos muy pequeños, ahí entramos en lo que es muy pequeño. A los líderes religiosos les gustaba clasificar los mandamientos como grandes y pequeños, pero Jesús les dijo que no deberían quebrantar ni siquiera los más pequeños. No quebrante absolutamente nada. Ni el más pequeño ni el más grande, no, ninguno. ¿Por qué? Porque él quería que la ley se cumpliera, que ninguno de ellos que fallara a lo que tenían que hacer, ¿verdad? Ok. El otro, mi hermano, yo sé que estamos viendo para adelante y para atrás, pero ahí vamos. Capítulo 5, todavía estamos ahí en el 5, en el 19, donde dice, y así enseñe a otros. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Okay? Y así enseñe a otros. Es malo quebrantar la ley, pero es igual malo inducir a otros a que lo hagan. Mateo capítulo 18, Verónica. Mateo capítulo 18, versículo 7. Mateo 18, 7. Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero ay del que hace pecar a los demás. Ay de aquel que haga pecar a los demás. Ay de aquel. O sea, con nosotros, humanamente, mi hermano, no permitamos que nosotros indujamos a alguien a caer.
déjelo tranquilo. Le hacen daño, Dios te bendiga, continúa, sigue tu camino, no seas una piedra de tropiezo, síguelo. A veces hay que, como dice el Señor, ¿verdad? Dar la otra mejilla, ¿verdad? Porque es malo. Eso sí es delicado, porque hace ya como un mes estuvieron aquí mis tíos de allá de Albuquerque, que estaban reunidos, todos, y yo vengo en la iglesia y todo, y estaban todos reunidos, y luego me dice, no, porque mi tío está vendiendo la troca, y yo le digo, ¿cuánto? No sé. Y fui para allá y vine con una mentira, le dije, no, le dije, la están dando en $10,000. Y luego dijo, ¿a poco? Pues es una trocota y eso y lo otro. Y luego se vino mi primo ya, dijo, oh, dijo, pues a mí me interesa. Y luego me reí, le dije, no, le dije, no tías, pues nomás con las mentiras, porque estaban, ¿para qué vas a la iglesia? Me dijo, wow, qué barbaridad. Y habla de tu testimonio. Exactamente. Ahí seguida el cristianismo, ¿no? ¿Para qué voy para la iglesia? No, ¿entiendes? Si esto, si no. Y es muy fácil. Muy fácil salir de lo que se vale. Facilísimo. Es fácil. Mira lo que dice. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Es decir, no entraréis al reino de los cielos. Es lo que está queriendo decir eso. No vas a entrar. No vas a entrar. Si le haces piezas de tropiezo, si haces esto, si haces lo otro, no vas a entrar al reino de los cielos. ¿Ok? Continuamos, déjame, creo que es el próximo. Fue lo que me arrepentí. Tuve tiempo. Unos 5, porque no tengo. 5 de María. Ok. Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas, déjame ver dónde estamos. Estoy en el 20. Porque si os digo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y fariseos no enseñaban ni practicaban lo que Jesús enseñaba, ¿verdad? Ellos no practicaban ello. Ellos no eran pobres en espíritu, porque en lugar de reconocer sus pecados, querían justificarse a sí mismos, ¿verdad? No poseían estas cualidades de carácter y desde luego tampoco las enseñaban, ¿verdad? Solamente enfatizaban en las cosas externas, la purificación externa, etc. Pero Jesús enseña la pureza que viene ¿de dónde? De adentro, del corazón, ¿verdad? De adentro del corazón. Dice, bienaventurado, estoy en el 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, dice que verán a Dios. Porque ellos verán a Dios. Entonces el Señor se preocupa, ¿por qué? Porque nuestro corazón esté limpio. Permanezcamos con un corazón limpio y dispuesto para Dios. Amén. ¿Ok? Déjame ver, Dios mío, se me va el tiempo, Dios mío. La justicia enseñada por Jesús es mayor que la justicia enseñada y practicada por los escribas y fariseos. Por lo tanto, la justicia del discípulo de Jesús tiene que ser mayor que la justicia de tales líderes, ¿verdad? Dice el capítulo 23 que eran hipócritas, contentos con la justicia de apariencia, y pensaban y pasaban por alto la justicia y el amor de Dios. Ellos hacían lo que les daba la gana, ¿verdad? Ellos hacían lo que les daba la gana. Estoy tratando de avanzar, ¿ok? La justicia de ellos la justicia de ellos era la de hablar mucho y hacer ¿qué? Poco. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan que guardaos, guardadlo. Eso está en Mateo 23. Vamos a buscar Mateo 23, esto es importante. Mateo 23, versículo 2 y versículo 3. Ya casi estamos terminando, mi hermano. 23. No, 2 y 3. Pero pastor, eso de los fariseos, eso era antes, ya eso no pasa. No pasa. ¿En qué mundo tú vives? Escúchate esto. Dice segunda de Timoteo capítulo 4, el versículo 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia,
y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahí está. Por si no los apito. Mateo 23, ¿quién le, Josué, ¿verdad? Mateo 23 del 1 al 3. Así dice la palabra de Dios. Los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que se predica. O sea, mira lo que está diciendo el Señor. Está diciendo, en la cátedra de Moisés se sienta los escribas de los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guarda. Está diciendo, todo lo que ellos prediquen, guárdalo, porque están predicando lo correcto. ¿Ven? Ahora, le dice, guarda lo que ellos están, lo que está predicando, pero no hagas lo que ellos están haciendo. ¿Es lo que está diciendo? Está diciendo, ellos están bien, ellos conocen de la ley. Ellos saben. Haz lo que ellos te digan que guarden, guarda. Pero para nada hagas lo que ellos están haciendo. Dice para nada. O sea, te lo estoy poniendo en palabras acá, boricua, a ver. No hagas, que no lo hagas. Es como yo que voy a decir la toca va a decir de mí. ¿Verdad? Dice, más no hagan conforme a sus obras, no hagan lo que ellos están haciendo. Porque ellos dicen, predican, pero entonces hacen ¿qué? Totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario. ¿Okay? La justicia nuestra tiene que ser la de hacer. Y es obedecer. Es obedecer. ¿A quién vamos a obedecer? A Dios. ¿Okay? Eran seguidores de la tradición humana, aunque estaba esta invalida la ley de Dios, ¿verdad? Y eso lo vemos en Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 9. ¿A quién le toca? A Gil se toca. Mateo capítulo 15, del 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos y Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se levan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebráis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo, honrad a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, pero vosotros decís, cualquiera que diga que a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, en este pueblo de labios de honra, mas de corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y te venían los fariseos seguir a Dios, pero ¿por qué tus discípulos no hacen lo que dice la ley? Y yo me imagino que él se hizo así, pero ¿y quién eres tú para venirme a decir? Si tú te pasas diciendo esto, te estás haciendo lo contrario. ¿Quién eres tú para venirme a decir? ¿Ves? Entonces, ¿qué hacen ellos? Se quedan callados. Porque no tienen, ellos no pueden, ellos entienden que están mal. ¿Ves? Pero el poder y la autoridad, como aparentemente es de ellos, ¿verdad? Las iglesias humanas siguen la tradición humana y por lo tanto su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. Eso está difícil. Las iglesias de Cristo caen en el mismo error al obrar a través de instituciones, la iglesia patrocinadora. Hay veces que la iglesia cae en ese tipo de actitud.
Entonces es que tenemos que cuidarnos los unos a los otros, seguir orando los unos por los otros para que no caigamos en ese tipo de actitud que tenían los fariseos y los escribas. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué? Descuidado. Perdón. Tener mucho cuidado porque hay muchas personas como estábamos, donde estaba yo, que ellos se autodominan como San Profetas. Y la gente les tiene un pavor y allí está la gente sin querer estar allí, pero están por el miedo que ellos les imputan. Entonces, o sea, creemos en la palabra o estamos teniendo un hombre en el cual no tiene ningún poder. Exacto. Y esa es la situación. Esa es la situación. Hay veces que profeta, apóstol, vamos a poner apóstol, cuando me ponga apóstol, tú vas a ver que no vamos a caber aquí. No, mentira. A mí yo prefiero servir a Cristo, ¿verdad? Pero sí, se ponen eso. Que ponen títulos. Se ponen títulos para poder atraer profeta, esto. Es una forma como de manipular. Manipular. Sí, pero se pondrá el título de ahora, pero no están contando con el título para todo. Y no, y que Dios, ¿sabe lo peor de todo? Es que Dios no los apoya. Dios no los apoya. Me acuerda lo de Henry, ¿cómo ay, Dios mío. Félix Rodríguez era. Efraín. Efraín Rodríguez. Mira, mi hermano, fuimos a comer con los pastores Rodríguez. No me van a creer esto. Esto está sí, esto está Henry se levanta y dice, mira, Efraín Rodríguez ha profetizado que, ¿cómo es que se llama? Jorge Raskin no va a llegar a clamor de este año, porque él profetizó que él no iba a estar, que se iba a morir. Y él dice, yo estoy esperando que sea el 1 de septiembre, porque si Raskin no se muere, no le pasa algo, pues entonces Efraín es un falso profeta. Mi hermano, exacto. No, pero eso estaban diciendo, que Jorge Raskin tenía seguridad porque no querían que las personas que seguían este profeta, para no dañar la credibilidad de él, que le fueran a matar a Jorge Raskin. Mi hermano, ustedes no me van a creer. Efraín Rodríguez es el tío del pastor Tony. Wow. No me va a creer, nosotros estábamos y cuando él dice, ese es mi tío. Cuando él dice, ese es mi tío, nosotros nos empezamos a relajar porque yo estoy pensando que él está relajando con nosotros. Y nos echamos a reír, ¿verdad? Sí. Nos echamos todos a reír. Y me dice, no, en serio, ese es mi tío. Mira, aquí tengo el teléfono. Y me enseña el teléfono y me enseña la foto del tío. Y nosotros pensamos, ay, pobre tío. Pobre tío. ¿Verdad? Pero mis hermanos, Sí, ¿no? se murió. No se murió. Y él dice, yo no sé, Henry parece que ha visto más, yo no he visto de esto, pero él dice que él ha dado muchas profecías con relación a de tsunamis a Puerto Rico, ¿verdad? Que se va a hundir Puerto Rico. Que se va a hundir Ahora Puerto ese Rico. es Efraín que está en los videos por ahí. Sí, está en los videos. Está en YouTube. Está por todo YouTube. Está. Sí, yo sé. Que por tanta profecía levantaron oración. Mira, llega acabó el servicio y empezó a profetizar de acuerdo. Como a los 5 meses voy al supermercado asiático que está en la 21, con una hoja como un cholo por el lado, con unos pantalones que cambian como 10. Decía que se me estaba haciendo. Sí, pero te digo que agarró a la gente y lo puso en pánico. Que el Señor nos ayude. Estaba en el supermercado.
Mira, los escribas y los fariseos descuidaban las cosas más importantes. Mateo 23 dice, diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Estas tres cosas son plantas, ¿ok? Son condimentos, se usan medicinales, algunos de ellos tienen efectos medicinales, pero dan también como aroma. ¿Ok? Y no dejáis, dejáis, lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. O sea, ellos diezmaban de las plantas, pero se olvidaban de todo lo que verdaderamente tenía en vigor, que es la ley. ¿Okay? Era la misericordia, la justicia y la fe, ¿verdad? No amaban a los pecadores, a los pecadores, aunque los escribas y fariseos estaban perdidos. No querían que el buen médico les sanara, sino que le condenaban por comer con los otros pecadores, ¿verdad? Jesús se asociaba con los pecadores y nos conviene imitarlo a él, porque los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino quienes, los que están enfermos, ¿verdad? Sino los que están enfermos. Nosotros no podemos, tenemos que acercarnos a esas personas que están enfermos para nosotros poder impartirle de lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Como dijo Padre Pedro, no tengo oro ni plata, más de lo que tengo sí te doy. Camina, levántate. Lo que usted dice, señor, pero usted siempre lo ha dicho, que esto es un hospital aquí. Esto es un hospital. Aquí viene gente herida, con el corazón roto, ¿verdad? Y esto aquí es un hospital. Y todos y cada uno de nosotros somos enfermeros y enfermeras, doctores, que estamos para curar el corazón, ¿verdad? Dios lo hace la obra, pero uno le pone la curita, ¿verdad? Y se la chequea de vez en cuando, pero Dios es quien sana. ¿Ok? Ya casi estamos terminando. Nuestra justicia debe ser mayor que la justicia de los escribas y de los fariseos en todas estas cosas para poder entrar en el reino de Dios. ¿Ok? Con esto terminamos, mis hermanos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Verdad? Discutimos, ¿verdad? Traté de ir lo más rápido posible. Hay muchas más escrituras, pero quería terminar con esta serie, ¿verdad? Pero estudiamos Mateo capítulo 5 del 17 al 20, ¿verdad? Así que vamos a estar de pie para orar. Señor Padre, te alabamos, te glorificamos, Señor, en esta hora. Te damos toda la gloria, la honra y todo el honor. Gracias, Padre, por este estudio. Señor, mira, Padre, te pedimos, Señor, Dios, que la semilla haya sido sembrada, Señor, Padre, que cada día, Señor, Dios, podamos echarle agua, Señor, para que caiga su fruto. Gracias, Padre, por la cosecha, Señor, tremenda, Señor, que tú tienes para nosotros. Padre, estamos dispuestos, estamos listos, Señor. Gracias, mi Dios, te adoramos, te exaltamos. Mira, Padre, Señor, oramos por la familia del jefe de Tino, Señor. Padre, que perdieron a su padre, Señor, a su hijo, perdón, en estos días, Señor. Padre, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que por medio, Señor, oh Dios, de este consuelo, Señor, de esta situación, Señor, Padre, que tú los alcances, Señor, Padre, que tú uses esto, Señor, oh Dios, para poder ayudarlos, para, Padre, que ellos puedan llegar ante tu trono, Señor, en esta hora. Mira, Padre, yo te pido, Señor, por todos, Señor, y cada uno de nosotros. Yo pido, Señor, oh Dios, que tú borres nuestros pecados, Señor. Padre, Señor, lávanos, Señor, límpianos y cuídanos, Señor. Padre, te adoramos, te exaltamos, Señor. Y a ti, mi Dios, atribuimos toda la gloria, toda la honra, Padre, y todo el honor. Padre, te adoramos, te exaltamos. Padre, Señor, oh Dios, ayuda a esta familia, Señor, en este momento difícil de su vida, Señor. Padre, dale consuelo, paz y amor, Señor. Padre, di, Señor, que si ellos puedan entender, oh Dios, que tú tienes, Señor, el plan, tú tienes el plan perfecto, Señor. Tú tienes todo bajo tu control, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Santo. Te alabamos y te glorificamos, Señor.
Padre, nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. Tú, Señor, oh Dios, continúas con nosotros como poderoso gigante. Gracias, mi Dios, porque tú eres, oh Dios, quien pelea la batalla por cada uno de nosotros. Padre, te llevas tú toda la gloria y toda la honra, Señor, de todo lo que pasó este fin de semana y todo lo que va a pasar este próximo fin de semana. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.